Mexichem es una empresa que tiene presencia en diversos continentes, en docenas de países, y estamos viviendo una etapa particularmente convulsionada en la geopolítica global, lo que está sucediendo en Medio Oriente, yo diría los excesos de testosterona del presidente Putin en Rusia, que están elevando los niveles de tensión en Europa. ¿De qué manera una empresa mexicana global está enfrentando todos estos cambios dentro de la geopolítica global? Gracias. Primero, gracias a Forbes por invitarnos. Como dices, Mexichem es una empresa global. Estamos presentes en 24 países en Europa con más de 30 plantas. Y como dices, desgraciadamente, en los últimos meses hemos visto una gran afectación a nuestras exportaciones a Rusia, a Ucrania, a Irak, a Siria, de nuestras plantas de Polonia, de Alemania, de República Checa y de Turquía sobre todo. ¿Y eso qué nos está haciendo? Nos está haciendo tratar de reacomodar nuestra estructura otra vez. Estamos pensando otra vez en la reestructura que hicimos el año pasado y tenemos que volver a voltear internamente, a volvernos más eficientes y continuar en este camino de la eficiencia. Al mismo tiempo, una empresa global, dado que tenemos estos problemas, tenemos otras regiones que nos están compensando estas bajadas. Entonces Latinoamérica está compensando, Estados Unidos está compensando, y ahora con la economía mexicana que empieza a subir, pues nos va a ayudar a compensar, pero es parte de lo que está pasando en una empresa global. Tienes por un lado una afectación por sistemas que están sucediendo en una parte que no tienes control, y tienes que buscar la forma primero de ver hacia adentro en la organización para tratar de compensar y buscar en otras partes del mundo otras regiones que estén, digamos, más tranquilas, ¿no? Pero la parte de la inversión, obviamente, ahorita es un momento para repensar las inversiones en aquellas partes. Su centro corporativo en Europa está en una población en Holanda que perdió que 3 familias se enlutaron con el derribo del avión de Malaysian Airlines. Correcto. Nuestro central en Europa está en un pueblo que se llama Zwolle, a 1 hora de Ámsterdam, y en ese pueblo 3 familias que iban en el vuelo de Malaysia Airlines fallecieron. Y le platicaba yo a Juan que una de las cosas que no vemos desde México es el gran carga emocional que hay en Europa por esta caída del avión y sobre todo por todo lo que está pasando geopolíticamente. Platicaba que con el director de Holanda, cuando le pregunté cuál era el sentimiento sobre esta caída, se le salieron las lágrimas y fue un momento muy difícil para él pensar en esto. Entonces, creo que desde México a veces no vemos la carga emocional que lleva todo esto que está pasando con Rusia y Ucrania, y eso está haciendo que el ambiente de negocios en Europa obviamente se deprima, ¿no? Eugenio, China se está desacelerando, vemos estas tensiones geopolíticas de energía en Europa. Cuando hablamos del éxito de México en el sector automotriz, creo que estamos hablando del éxito también de San Luis Racine. Es imposible explicar el sector automotriz de nuestro país sin la empresa que tú representas. En este contexto de tensiones globales, ¿qué ventajas nos trae Norteamérica? ¿Qué oportunidades tenemos de concebirnos ya no solo como 3 países separados, sino como una región para competir en el entorno global? Bueno, muchas gracias a los de Forbes por invitarme. Yo quería primero platicar un poco, nada más para conocer tu pregunta. Racine es un líder en innovación y tecnología en suspensiones y frenos. En lo que a tu pregunta de China, pues yo creo que ahorita Norteamérica es el momento de Norteamérica. Está pasando todas las condiciones correctas. Aquí en el mundo automotriz hacen como 60 millones de coches, 20 que se hacen en la región de China, en la Gran China, pero pues hay toda una definición de qué es un coche en China, no es lo mismo que tú pensarías que es un coche en Norteamérica. Para nosotros creo que es una gran oportunidad el crecimiento que se está dando en nuestra región, y cómo nos afecta a nosotros, pues nos beneficia. Lo que tú preguntabas antes de las reformas energéticas también, para toda esta región está habiendo una serie de oportunidades mayores, un apetito mayor por estar en esta región produciendo, y es lo que se ha visto en México en tiempos recientes. Sin embargo, nosotros también exportamos a Europa, le exportamos a Nissan en Barcelona, le exportamos a Maserati en Italia, también exportamos desde Brasil a Alemania. Realmente estamos como que viendo todo el entorno, ¿no? A nosotros no nos ha tocado ver lo que ha pasado en Rusia y en Ucrania, pero sí el ambiente desde que Putin llegó de ser
el primer ministro de regreso al presidente, pues ha enturbiado toda esa zona, ¿no? Arturo, para que la reforma energética tenga éxito, Pemex debe tener éxito. Y esto implica un cambio dentro de la cultura empresarial, dentro de las prácticas, usos y costumbres dentro de la empresa. Tú encabezas Procura. Si nos pudieras platicar cuál es tu responsabilidad dentro de Pemex, la responsabilidad de Procura dentro de este proceso de transformación del cual depende el éxito de la reforma energética. Claro que sí, claro que sí. No. También tal vez muchas gracias a Forbes por invitarme y formar parte de este distinguido panel. Sí, Pemex ahorita atraviesa probablemente el momento más importante de su historia ante una reforma energética. Se tiene que transformar, viene trabajando de una manera muy puntual por varios años, varias décadas, y ya pronto, bueno, en las cadenas de valor de midstream y downstream ya la competencia ya está, ¿no? Mexichem es un socio ahí que ya está compitiendo en conjunto. La parte de upstream ya se abre hacia privados, en la cual pues, Pemex ya va a tener que ser una empresa, como bien dice el nuevo marco productivo de Estado, ¿no? En el cual su enfoque ya no es volumétrico, sino el enfoque es la creación de valor, ¿no? Y para ello, nuestro director general ha emprendido un gran programa de transformación y modernización de lo que es la institución Petróleos Mexicanos, ¿no? Parte de esta modernización y parte que se adelantó previo a la reforma energética era la necesidad de centralizar la Procura, ¿no? Previo a la centralización en Petróleos Mexicanos había más de 100 puntos de compra a lo largo de los cuatro organismos subsidiarios y el corporativo sin contar las filiales. Lo que pues, básicamente te daba era una suboptimización pues, del poder adquisitivo que tiene Petróleos Mexicanos. Tenías varios procesos que caminabas obedeciendo diferentes directrices y reglamentos y agregaba más a la burocracia y menos a la agilidad y la transparencia, ¿no? Para darles un contexto, Petróleos Mexicanos en un promedio compra entre 25 a 30 mil millones de dólares en lo que es bienes, servicios, arrendamiento y lo que es obra pública. Y detrás de ello hay 30,000 contrataciones. Pues manejar esto a lo largo de más de 100 puntos de compra, unidades de compra, desde una clínica hasta, por supuesto, una gerencia que se encarga de equipos de perforación, pues obviamente es un gran reto. Y de ello se decide centralizar los procedimientos, meterle estrategia para que Petróleos Mexicanos no sea reactivo y poder optimizar a través de la estrategia, consolidación, agregación de demanda, el abastecimiento estratégico, que va a ser fundamental para el cambio de Pemex en la materia, en la cual ya nos vamos a especializar en lo que compramos. Y nos vamos a especializar de una forma que vamos a estar, la gente procura cómo funciona, vamos a estar desde la planeación. Entonces ya vamos a poder ver hacia 1 año, 3 años, 5 años, entender nuestra demanda en términos de bienes, servicios, arrendamiento y obra pública y empezar a planear a través de gestión por categorías y volvernos especialistas en lo que compramos, pues para optimizar y también pues para ser mucho más ágiles en cómo compramos. O sea, no es un secreto que Petróleos Mexicanos tiene muchísima burocracia. Y el más afectado en esa burocracia es Petróleos Mexicanos. Entonces tenemos que ser más ágiles en nuestros procedimientos y ya ver a Petróleos Mexicanos Procura es parte de ya verlo a través de procesos y no de manera vertical, sino ya como cadena de valor, manera transversal, como cualquier institución con la talla internacional, pues hoy en día lo hace. Mohammad Yusuf, como empresario nacido en Pakistán, nacionalizado hondureño y con una base importante de negocios en el sureste mexicano, si platicaras con otro empresario global de tu perfil, ¿cuáles destacarías como las principales fortalezas de México para invertir aquí? Que en cierta forma es revelar también un poco de tu
propia biografía empresarial, ¿por qué decidiste fincarte en México teniendo literalmente experiencia en 2 continentes, una visión global? ¿Qué fue lo que te atrajo a hacer negocios en nuestro país? Primero que todo, muchas gracias Forbes y también a todo el panel que estamos compartiendo. Y gracias por su introducción. Yo creo que primero vemos en el contexto de Centroamérica que estamos todavía muy atrás de México, ¿verdad? Entonces, México en ese sentido está muchas décadas adelantado en su desarrollo, aunque digamos que la economía es emergente y con todas las nuevas reformas que están haciendo, podemos convertir en una economía desarrollada, ¿no? Todos los recursos que tenemos, empezando con la petróleo y aparte el recurso humano, yo creo que la potencial que tiene México, y especial con su mercado de cercanía, que es la consumidor más grande del mundo, la potencial es enorme, ¿no? Y cuando podemos aprovechar toda esa cercanía, recursos humanos y recursos naturales, yo creo que la oportunidad de inversiones también es enorme para nuestra región. Muchas gracias. Antonio, ¿de qué manera el hecho de ser una empresa global ha transformado la gobernanza corporativa de Mexichem? Yo creo que la ha transformado de manera radical. Cada vez que compramos una empresa fuera de México, yo te diría sobre todo en Europa, nos ha hecho ser mejores o tratar de aspirar a ser mejores cada día. Cuando tú ves todo a través del cristal mexicano, de cómo hemos sido educados en México, y te presentas en otra parte del mundo a tratar de hacer las cosas igual, te das cuenta que no necesariamente vas a tener éxito. Hay que buscar encontrar la forma local y la mejor forma de hacerlo, como los locales te pueden ayudar. Y en ese sentido, el gobierno corporativo ha ido mejorando en Mexichem. Yo te diría que ha sido y tiene que seguir siendo uno de los pilares hacia adelante. No estamos donde debemos estar, nos falta mucho. Yo te diría que la diversidad de género, cultural, etcétera, de Mexichem tiene que seguir progresando. Hoy a mí me reportan un holandés, una persona de la India, un ecuatoriano y 2 mexicanos, y todavía tenemos que ampliar más esa diversidad. Los consejos locales que tenemos que irlos complementando con más y más culturas locales y más nacionalidades para poder entender cómo funciona este mundo localmente, ¿no? Entonces yo te diría que el gobierno corporativo para mí es una de las grandes limitantes que las empresas mexicanas encontramos al querer volvernos más internacionales, porque nos falta todavía dar ese paso, ¿no? Nos falta todavía avanzar más rápido hacia allá. Eugenio, durante 2011, 2012 y parte de 2013, el sector industrial mexicano padeció un eufemismo que se llamaban alertas críticas. Esto básicamente era el aviso de que se iba a suspender el abasto de energía en una industria. Y pues pedirle a ciertas industrias que suspendan el abasto de energía es como si yo ahorita les pido hacer una apnea de 15 minutos para suspender el consumo de oxígeno en el cuarto. ¿De qué manera la reforma energética cambió las decisiones de inversión de una empresa como San Luis Racini y el potencial exportador al tener un horizonte más claro de abastecimiento de energía? Bueno, gracias por la pregunta. Yo te diría primero que nosotros producimos en México, vamos a seguir produciendo en México, y que nos hemos ido expandiendo fuera de México porque en nuestra industria la globalización es una obligación. Tenemos planes en Estados Unidos, en Brasil, y estamos considerando más en otros lugares. Sin embargo, ahorita estamos expandiendo nuestra planta de Puebla, donde hacemos discos de frenos, una fundición que consume muchísima energía eléctrica, que somos el segundo productor más importante, el consumidor más importante de electricidad en Puebla. A tu pregunta, hace 18 meses que no hay una alerta crítica de la parte de la Comisión Federal de Electricidad, que es un monopolio. O sea, no hay otra manera de comprar. Bueno, empieza a haber autogeneración, etcétera. El gas en Norteamérica, hay 2 fuentes de traerlas. Se llama Houston Ship Channel y el Henry Hub, que viene de California, Houston Ship Channel de Houston.
Estamos comprando ahorita como a $4 la molécula de gas natural, más o menos $4. En Asia pues, siempre ha estado como a $16. En Europa pues, también está como, porque no hay suficiente gas natural. Entonces, para nosotros cuando se nos acaba el gas, porque no pusimos suficientes tubos para traer a otras regiones o no hemos sacado más de nuestro subsuelo, tenemos que traer de Perú o de otro lugar en barco y nos encarece el proceso. Eso es malo para la industria y cuando hay inversionistas nacionales o extranjeros que saben que el energético va a ser importante, es peligroso, ¿no? Nosotros también importamos, como te he comentado, electricidad de Estados Unidos, directa, y pues a un precio a la mitad de lo que compramos aquí en México. Somos de las pocas empresas que hacemos eso y estamos considerando más inversiones, ¿no? Pero creo que ya lo que es las autoridades y lo bueno de la reforma energética del actual presidente, que lo felicito, es precisamente que está atrayendo a mucho más inversionistas, no nada más mexicanos, sino de todo el mundo, porque reconocen una bondad muy importante que es el acceso a una energía abundante y con un precio muy barato, ¿no? Muchas gracias. Arturo, cuando el presidente Lula da Silva en Brasil decide aumentar el contenido nacional de Petrobras, pues fue un poco como amarrarle las agujetas a la empresa, pero amarrarle la agujeta del zapato izquierdo al zapato derecho y pues ponerla a competir en cierta desventaja. Y se cita frecuentemente la obligación muy pesada de contenido nacional como uno de los obstáculos más importantes que ha enfrentado Petrobras y que explican la caída del precio de sus acciones y un desempeño subóptimo de la empresa. ¿Cómo balancear el mandato de contenido nacional en la reforma energética con la responsabilidad de comprar a los mejores precios y optimizar los recursos en la inversión de una empresa estratégica del Estado mexicano? Claro, una buena pregunta y sin duda un tema que está en la mente de muchos. Pues ya el nuevo marco de la reforma energética, pues el contenido nacional ya será una condición más para todos los jugadores del lado de upstream. Y Pemex pues será una condición más que tendrá que satisfacer, al igual que la competencia que está por venir. Nosotros tenemos que ver ya la proveeduría a la procura ya con ojos de generación de valor. Ese es nuestro mandato y por ende pues estaremos buscando las mejores condiciones, sean nacionales o internacionales. Obviamente si hay cierta equidad, pues nuestro socio es la República de México y buscaremos fomentar también la industria mexicana. Es importante también entender que Pemex, al igual que cualquier otra empresa, le es importante desarrollar su proveeduría nacional, su proveeduría cercana, para tener bienes, servicios más rápidos, más ágiles y a mejor precio. Pemex tiene que jugar un rol muy activo, proactivo, en el desarrollo de la proveeduría para su propio beneficio. Para eso estaremos platicando de programas de financiamiento para pymes, para poder darles otros recursos, para poder fortalecer sus operaciones y por ende ser mejor proveedor para Petróleos Mexicanos. También estaremos buscando asociaciones o coasociaciones con empresas internacionales y empresas nacionales para poder ayudar o fomentar lo que es la transferencia de experiencia y más que nada la tecnología, ¿no? Incluso Petróleos Mexicanos a través de sus filiales ya se conoce en el ámbito, hemos invertido en un astillero en España con ese fin, el fin de autoabastecer a Petróleos Mexicanos, pero también más importante es traer esa tecnología y experiencia hacia México para beneficio de Petróleos Mexicanos y la industria energética. Y como ello, pues tenemos otros proyectos en camino. Se ha hablado de un astillero con Keppel en Singapur, uno de los líderes en astilleros para equipo de perforación marino, en aguas tanto someras como profundas, con el objetivo también de fomentar buscar el valor agregado para Petróleos Mexicanos y a su vez fomentar la industria local. Muchas gracias.
Mohammad, los mexicanos, sobre todo los del altiplano, si pensamos en el sureste, bueno, pues pensamos en Campeche y probablemente pensamos en Pemex, pensamos Chiapas, pues los retos de subdesarrollo que tenemos en el país, pensamos en Quintana Roo, pues en la industria turística, pero generalmente no hacemos una asociación mecánica entre sector industrial y sureste mexicano. ¿Qué potencial de desarrollo encuentras tú en esta región del país desde tu sector, desde las inversiones que ha tomado tu empresa? Yo creo que un punto bien importante que yo pensaba que, por ejemplo, Sur tiene un gran potencial industrial porque tiene mano de obra y también tiene toda la infraestructura. Mayor parte de la industria, si descartamos la Pemex y Ciudad del Carmen, toda la casi sur, excepción del turismo, no hay mucha industria. Y hay un gran potencial para hacer un outsourcing de misma empresa que produce en norte de México. Pero muy pocas empresas van o vean sur como un área de expansión, ¿no? Está en zona C, eso significa que está la mano de obra más barata o más competitiva, por decir. Yo creo que es un potencial enorme para todas las empresas, especialmente que ya están en el norte, que pueden outsource su producto o subproducto que produce, pueden producir en sur de México y pueden desarrollar toda esta zona que tiene un gran potencial. Muchas gracias. Antonio, las reformas que se llevaron a cabo durante los últimos 20 meses en nuestro país fueron reformas a nivel federal, se discutieron en la Cámara de Diputados, en el Congreso, fueron presentadas por el presidente de la República, pero nos hemos olvidado de que somos un país bajo un régimen federal, con estados. ¿Qué podrían hacer los gobernadores estatales para potencializar las reformas y maximizar la capacidad del país para atraer inversión y talento? Gracias. Yo creo que estas reformas van a ir encontrando diferentes cuellos de botella conforme vayan avanzando, cuellos de botella en diferentes sentidos. Si hablamos de la reforma en la parte eléctrica, va a haber un cuello de botella hoy ya en la parte de transmisión para poder sacar la electricidad de donde se va a generar a donde se tiene que consumir. Como sabes, nosotros anunciamos un par de proyectos grandes de cogeneración en Veracruz y otro en Chiapas, y no hay capacidad de transmisión. Yo creo que ahí es donde los gobiernos locales van a tener que competir para poder lograr establecer la infraestructura que se necesita para sacar la electricidad o para llevar el gas o para establecer nueva industria que va a traer todas estas nuevas reformas. Si yo soy un gobernador de un estado en donde hay posibilidades de desarrollo y hay otros 3 o 4 estados, el que sea capaz de negociar que se instalen ahí las líneas eléctricas, etcétera, primero va a ser el primero que va a lograr las inversiones en su estado. Entonces creo que va a ser ahora un trabajo muy importante de los gobiernos locales fomentar esto, ¿no? Juan, si me permites dos comentarios rápidos sobre el gobierno corporativo que dejé fuera. Me decías la importancia cuando te conviertes en empresa global. Creo que como empresa mexicana, nos guste o no, tenemos ya un estereotipo. Cuando llegas tú a Alemania, compras una empresa alemana, esta empresa mexicana, ¿quién es? ¿A quién representa? ¿De dónde viene el dinero? ¿Qué tipo de empresarios son? Etcétera. Y creo que cuando tú tienes un gobierno corporativo sólido, tienes comités de auditoría, de prácticas societarias independientes, tienes códigos de ética claros y que se aplican en todo el mundo y procesos claros para llevar todos estos procesos a todas tus plantas y todas tus operaciones en el mundo, hace que ganes credibilidad y te quites ese estereotipo de la empresa mexicana que nadie conoce y que no saben cómo va a operar. Y la segunda parte del gobierno corporativo que deja… Perdón, sí. Antonio, o sea, ¿creerías que fortalecer el gobierno corporativo es casi una precondición para globalizar una empresa mexicana? Yo estoy convencido que sí lo es. Estoy convencido que para que tú tengas éxito globalmente tienes que fortalecer tu gobierno corporativo interno dentro de tu organización. Y la otra razón es importante. Cuando tú te acercas a un fondo de inversión, sobre todo de largo plazo, no los fondos de corto plazo que están tratando de lograr una ventaja en el siguiente trimestre, sino un fondo de inversión que va a invertir en tu empresa a largo plazo,
Una de las condiciones que te ponen es tener un gobierno corporativo sólido, y las preguntas que te hacen sobre eso cada día son más penetrantes, no solamente de cómo está tu comité de auditoría, tu consejo, cómo están alineados los intereses de los ejecutivos con los de los accionistas, etcétera. En toda esa parte de gobierno corporativo creo que es indispensable para el acceso a capitales, que es lo que hace que puedas tener acceso a mercados internacionales. Gracias. Eugenio, uno de los grandes retos que tenemos para aprovechar la infraestructura de tratados comerciales que tiene México con cerca de 45 países es el agregarle más valor a las exportaciones mexicanas. Desde la perspectiva de San Luis Racini, ¿qué sugerencias darías y qué estrategias de política pública para agregarle más valor a nuestras exportaciones? Yo creo que cada día hay que desarrollar más la base mediana de la proveeduría, tecnología, tipo con más CONACYT, más fondos suaves de Bancomext o de la FINSA. Eso es algo muy importante, ¿no? Y darle a la gente capacitación y educación. Cuando nosotros comparamos Brasil contra México, en Brasil yo casi compro 100% de todo en Brasil. A veces traemos acero de China o de Sudáfrica. Aquí en México hemos venido nosotros desarrollando más proveeduría en México los últimos 10 años, y si antes traía quizás 50% de fuera, hoy traigo el 25%. O sea, como que hemos estado desarrollando proveedores locales por conveniencia logística, por rapidez, por cercanía. Todo eso es un impacto, ¿no? Pero al final de cuentas le está dando un mayor beneficio también al país, a los mexicanos, en que haya más trabajos de alta capacitación, ¿no? Es lo que te diría. Muchas gracias. Arturo, creo que Pemex es un lugar privilegiado para analizar el tema de la reforma energética, pero al mismo tiempo, pues desde la perspectiva de la experiencia corporativa de la empresa, pues sí fue un movimiento telúrico, va a ser un cambio muy radical en la forma en que opera, de pasar de un monopolio y un monopsonio en un sector clave de la economía a tener que sobrevivir y tener éxito en un entorno de alta competencia. ¿Cómo empujar desde adentro este cambio cultural con tus colegas, con los otros directivos que conforman la empresa? Yo creo que ese es el gran reto. El gran reto de Petróleos Mexicanos es cómo transformamos la cultura a una cultura, como comenté anteriormente, no volumétrica, sino generación de valor. Y ahorita Pemex, Petróleos Mexicanos, sí va a vivir una reestructura, una reingeniería interna. Ya comenté de la dirección que yo ya tengo el privilegio de liderar, pero ya la reingeniería y la reestructura de Petróleos Mexicanos va a obedecer a una preparación dentro de las líneas de negocio que se alineen más. Hoy en día son 4 subsidiarias que se manejan como empresas independientes. Entonces vamos a alinearlas más, pues para que exista más fluidez en términos operativos y también en términos de compra y venta, distribución y comercialización de los hidrocarburos y los refinados. A su vez, las áreas de soporte, tanto como procura, como finanzas, como tecnología, recursos humanos, ya se van a tener que ver de una forma transversal y vamos a tener que gestionar a través de procesos y no de cuestiones verticales como se vienen haciendo históricamente. Pero sin duda tenemos que capacitar mejor a nuestros empleados, tenemos que fomentar desarrollos de carreras a largo plazo, tenemos que convertir a los técnicos en administradores para ser mejores gerentes, mejores líderes hacia futuro. Tenemos un gran reto de que la mayoría, el 50% creo que es la cifra de nuestros ingenieros, gran parte de la plantilla de Petróleos Mexicanos se jubila en 10 años. Entonces tenemos que ver cómo capitalizamos el capital humano que hoy tenemos, y hoy tenemos el privilegio de ser la única empresa. Y también ahí tenemos que ser conscientes que tenemos que mejorar los esquemas de remuneración, de los incentivos que hoy en día pues no existen o no son a los estándares internacionales en Petróleos Mexicanos. Hay muchas
hay muchos frentes en lo que implica una transformación cultural. Y esta administración está muy consciente y muy presente que tenemos que lidiar para que realmente la modernización de una empresa se vea realizada. Me decía una persona asociada a la industria petrolera que el gran reto para la independencia energética de Norteamérica no era la falta de moléculas, la falta de yacimientos de hidrocarburos, era la falta de ingenieras e ingenieros. Y aunado a este desafío de que se están jubilando en Pemex, ¿qué alternativas y estrategias tienen para enfrentarlo? Claro. Pues a ver, ya anunciamos lo que es la Universidad Pemex, que es una gran iniciativa donde vamos a poder enseñar a los jóvenes, también a la gente en lugares administrativos a ser más técnicos, a promover la ingeniería en las diferentes áreas de petróleos mexicanos, sea petroquímica, sea exploración, sea producción, sea geología. Esa es una iniciativa muy puntual, muy fuerte, que va a mediano o largo plazo. Estamos también concretando alianzas con diversas instituciones académicas, tanto públicas como privadas, para también apoyarnos en este esfuerzo. E internamente, como comenté, estamos desarrollando carreras profesionales que antes no existían. Existían plazas y existían pues, ascensos o descensos pues, basados en desempeño, pero no con una visión a largo plazo de cómo podemos generar valor a través del capital humano y cómo incentivar a nuestra gente a través del desarrollo de carreras. Entonces son unos ejemplos de lo que estamos viendo ahorita hacia ese gran reto que tenemos. Mohamed, hay una metáfora del reino animal en África que dice: todos los días se despierta una gacela con una certeza: si no corre más rápido que los leones, no va a llegar a ver el final del día. Y todos los días en África se levanta un león con la certeza de que si no corre más rápido que la gacela, se va a dormir con hambre. México ha logrado reformas impresionantes dada nuestra experiencia histórica reciente, dado lo que ha pasado en otras democracias del mundo, el propio Estados Unidos en un pleito permanente entre los dos partidos en el Congreso, pero este efecto reformista yo creo que debe de continuar. ¿Hacia dónde debería seguir este espíritu reformador en nuestro país? ¿Qué cambios todavía nos faltan? Creo que el gran riesgo que le puede pasar a México en el 2014 es dormirnos en nuestros laureles, pensar que ya logramos reformar todo lo que había que reformar y dejar que el mundo nos rebase. Y ya sea nos identifiquemos con el león o la gacela, tener un destino infeliz para cuando termine el día. Yo creo que hoy en la mañana, como secretario de Hacienda, le dijo que llevaron alguna reforma y todavía falta otra que llevar. Y como le comentó don Antonio, que seguro que todas esas reformas van a encontrar algún tipo de cuello de botella, y en la forma que avanzamos y que mejoramos todas esas cuello de botella y seguimos buscando la reforma necesaria para que podamos seguir avanzando. Porque una de las cosas que comentó don Steve Forbes, que un país que no avanza si no hace reforma, porque también como el mundo está cambiante y no es que cualquier reforma que decimos hoy puede ser ya hecho por toda la vida. En 5 años puede ser que todo el mundo cambie y tenemos que hacer otras reformas, y siempre tenemos que ver alguna reforma, tal vez no funciona, puede ser que algún impuesto, alguna cosa que implementamos hoy ya no es factible o hace incompetitivo a nosotros y el mundo, tenemos que hacer cambiar. Entonces, para que sigamos desarrollando y sigamos avanzando, tenemos que seguir igual revolucionando las reformas y viendo cuál es la que funciona, cuál es la que no funciona, y seguir haciendo según las necesidades. Muy bien. Pues a mí solo me resta agradecer a Antonio Carrillo, a Eugenio Madero Bracho, a Arturo Enríquez y a Mohamed Yusuf
su participación en este panel y creo que es hora de comer y hay alimentos que los están esperando. Muchísimas gracias por su participación.